Cuenta la historia que en el siglo XVIII existió una persona que se llamaba Évariste Galois, que se pronuncia Galúa, el cual tenía sus 20 primaveras, era muy enamorado, como todo hombre enamoradizo. Pero imaginen que nos vamos a esa época en la cual, de que si nos gustaba a alguien y a otra persona también, nos teníamos que batir en un duelo de amor. Cuenta la leyenda, cuenta la historia que Galúa, a sus 20 años, enamorado de una mujer, se iba a batir a duelo con otra persona por el amor de esa dama. Siendo que Galúa tenía la idea o había predicho que iba a morir, se dedicó a escribir sus ideas la noche anterior a este duelo. Esas ideas... Stop writing, please. I said stop writing. Revolucionaron el mundo de las matemáticas, en específico el álgebra. Después, en el duelo, Galúa muere pues batido en el duelo, perdió, pero sus ideas permanecen en la matemática moderna. Si quieres saber por qué Galúa es el Stan Lee de las matemáticas y por qué Galúa tiene su propia clase. ¡Ay, güey! Cualquier matemático en alguna escuela lleva una materia que se llama teoría de Galúa. ¿Por qué este joven de 20 años revolucionó a la matemática? Si quieres saberlo, te invito a que te quedes en este video. Yo soy el Profe John y esto es Math Rocks. Antes de comenzar, quiero agradecer a mi compañero el profe Dinorín y a mi tocayo de Colombia, Jonathan Escobar, que son los que me orientaron de cómo seguir este video, cómo dar línea a este video. Este video surge de este comentario en el cual me solicitaron que hablara de teoría de Galúa. Y dado con eso, pues vamos a comenzar. Hablar de Galúa es la cumbre de un proceso histórico, un proceso en el álgebra abstracta. Él sí se paró en hombros de gigantes. Él utilizó teorías anteriores y fue la cerecita de ese pastel. Primero vamos a hablar cuál es la necesidad o cuál fue la necesidad que dio origen a las ideas de Galúa. Resulta que nosotros tenemos siempre ecuaciones. Esas ecuaciones, empezamos con ecuaciones muy simples. Empezamos con ecuaciones de grado 1, de grado 2, de grado 3, grado 4 y así nos vamos saltando. De hecho, en las escuelas siempre nos enseñan, cuando empezamos a ver álgebra, a resolver ecuaciones lineales de grado 1. Lo voy a escribir acá y empezamos con ecuaciones que son A1x más A0 igual a 0. Estas ecuaciones son ecuaciones lineales. Van a decir, ¿qué significa el A1 y el A0? Simplemente son coeficientes reales. Por ejemplo, yo podría tener 5x más 6 igual a 0. Una ecuación lineal, solamente que se pone A1 porque este de aquí, la x está elevado a la primera potencia. Es la forma sutil o la forma elegante de ver estas ecuaciones. Entonces, estas sabemos que sí las podemos resolver. Simplemente pasamos restando y luego pasamos dividiendo y tenemos una solución exacta. Una fórmula que me dice cómo resolver estas ecuaciones. Esa es la idea principal. Después tenemos A2, X2 más A1, X más A0 igual a 0. Y para estas ecuaciones nosotros tenemos la siempre y confiable chicharronera. Que recuerden que la chicharronera es de que X es igual a menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Ahí está. Bueno, van a decir, pero ahí es B, A y C. Y aquí tienes A2, A1 y A0. Es la misma cosa, aquí llámenle A, B y C. ¿Por qué no lo escribí así? Porque ahorita van a ver cómo se extiende toda esta idea. Y tenemos una formulita que nos dice cómo encontrar las raíces de esta ecuación. Cómo encontrar los ceros de este polinomio. Cómo encontrar los valores que yo al sustituirlos me dan 0. ¿Sale? Después tendríamos A3, X3 más A2, X2 más A1, X1 más A0 igual a 0. Estos son polinomios de grado 3. Aquí tenemos que este de aquí es el grado
1. Este es de grado 2. Este es de grado 3. En esta parte, los matemáticos que empezaron a trabajar con esto llegaron también a una fórmula. Aquí en esta parte, lo que fue Cardano, aquí hablamos en el grado 3, fue Cardano. Era un italiano muy polémico. Cardano, de hecho, dicen que le robó a un tal Ferro, a un matemático que se llamaba Ferro. También Descartes, Euler y Lagrange trabajaron con estas ecuaciones. Y de hecho hay fórmulas que nos dicen cómo encontrar estas raíces. Entonces, después de esto, llegamos a la que sigue. A4, X4, más A3, X3, más A2, X2, más A1, X, más A0, igual a 0. Para grado 4, también Euler, Lagrange, ocuparon nos dieron una fórmula, la cual nos dice cuáles son las raíces de estas ecuaciones. Entonces, esta fórmula está basada, si se dan cuenta, todas estas fórmulas están basadas en los coeficientes que se tiene. Es decir, que conociendo yo los coeficientes, puedo encontrar las raíces de esta ecuación. Otra vez, conociendo A4, A3, A2, A1 y A0, los meto en una formulita y ya puedo tener las soluciones. De hecho, cuando nosotros resolvemos una cuadrática, a la X no la pelamos. Lo que hacemos es simplemente ver los coeficientes, sustituirlos en la fórmula y tenemos ya un resultado. El problema surge, aquí tenemos que el grado es 3, vamos a llamarle n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. ¿Qué pasa, por ejemplo, con n igual a 5? A5, x5 más a4, x4 más a3, x3 más a2, x2 más a1x más a0 igual a 0. Pues resulta que estas ecuaciones nunca se les encontró solución. De hecho, el problema era en adelante. O sea, si n es mayor o igual a 5, ¿qué sucede? O sea, ya tengo 4 formulitas que me dan la solución de estos polinomios. Las nuevas calculadoras, si ustedes saben ocupar una calculadora científica, por ejemplo la mía es una Casio, estas calculadoras traen una función para resolver ecuaciones de este estilo. Esas ecuaciones, si yo le pongo aquí de grado 4, tiene hasta grado 4, meto los coeficientes, le pongo 1, 5, 9, menos 3, un tercio, le doy igual, la calculadora hace un cómputo y me da las soluciones o me da las raíces de estas polinomios. De grado 1, de grado 2, de grado 3 o de grado 4. Estas calculadoras resuelven ecuaciones. También hay otro tipo de calculadoras que también lo hacen. Y si se dan cuenta, la tecnología supera la razón humana. ¿Por qué? Porque simplemente imagínense Cardano, Euler, Lagrange. Sus fórmulas están horribles. Sus fórmulas son gigantescas. Y para estarlo haciendo a mano está demasiado complicado. Y las calculadoras ya no lo hacen de forma inmediata. Retomando la pregunta, decíamos, bueno, ¿qué pasa para n mayor o igual a 5? Aquí tenemos entonces que si yo lo generalizo, el polinomio an xn más an-1 xn-1, es por eso les decía que no puse a, b y c. Yo ocupé esta notación porque así se ve más elegante. Es notación de matemáticos. Aquí le ponemos puntos suspensivos porque sigue más a1 más a1x más a0 igual a 0. Así es como se denota un polinomio. Este polinomio, yo al decir que tiene grado n, ¿cómo le hago? ¿Cómo yo obtengo las raíces de esto sabiendo los coeficientes? La pregunta era clara, la pregunta era muy sencilla, cualquier niño la puede entender. Y resulta que estos no tienen una fórmula específica. Esa es la grandeza de la teoría de Galois. También la teoría de Galois sirve para decir qué polígonos son construibles con regla y compás. Imaginen el alcance que tiene la teoría. También podemos decir por qué es imposible trisecar un ángulo. Con la teoría de Galois no se enfoca solamente a polinomios, tiene que ver con grupos y campos.
o en vez de, a veces de campos viene de la palabra field, que es en inglés, pero también se les conoce como cuerpo. La grandeza es unir esas dos partes, esas dos teorías de la matemática o del álgebra abstracta. Para entenderlo, vamos con calma, porque esos son temas un poquito más cabrones. Primero voy a hablarles de lo que es la operación binaria. Una operación binaria, imaginen ustedes que van a comprar cerveza. Tenemos dos marcas de cerveza. Una cuesta 20 pesos y otra cuesta 25. Y nosotros solamente queremos hacer economía para nosotros, o sea, gastar lo menos posible. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos las dos cervezas, las vemos ahí en la tienda, llegamos a la tienda, las vemos y decimos, dame la de 20 pesos. ¿Qué es lo que hice? Agarré la que valía menos. Es decir, estoy haciendo una operación binaria en la que me dan las dos cervezas y yo elijo a la menor. Esa operación binaria se define como el menor de los dos precios o el menor número. Esa operación binaria va a ser importante para definir un concepto en matemáticas que son los grupos. Al hablar de grupos, no crean que son los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook. De hecho, esos solamente son conjuntos. Para hablar de grupos necesitamos un conjunto, sí lo necesitamos, y además una operación binaria. Entonces, para hablar de grupos necesitamos esas dos cosas. Imaginen entonces esto, si la suma, una suma o la multiplicación, esas ideas se van a generalizar para formar la idea de un grupo. Voy a anotar aquí la definición. Aquí se le pone G con la operación se pone en asterisco. Es un conjunto G, lo que les había comentado, junto a una operación binaria donde se cumple lo siguiente. Primero, esta operación, la operación es asociativa. Quiere decir que A asterisco B asterisco C es igual a asterisco B asterisco C. Es decir, esta operación debe de separar. O sea, si yo compongo estas dos y luego con otra, es lo mismo que componer estas dos y luego con A. Y segundo, debe de cumplir que existe un elemento que se le conoce como la identidad. Entonces le voy a llamar existe E en G tal que E asterisco X es igual a X asterisco E igual a X para todas las X en G. Y a esta cosa se le conoce como la identidad. Entonces, para que sea un grupo, hagan de cuenta que esa es la suma. Imaginen que es la suma en los números en fraccionarios o reales enteros. Y diría 1 más 2 más 3 es lo mismo que 1 más 2 más 3. Así de simple. Esa es una operación asociativa y debemos de tener una identidad. En la suma, ¿quién es la identidad? Pues el 0. El 0 más x es lo mismo que x más 0 y es igual a x. Hay un elemento que no molesta, que los deja igualitos, ¿vale? La identidad también puede ser, por ejemplo, si tomamos la operación multiplicación, 1 por x es lo mismo que x por 1, que es lo mismo que x. Es decir, las propiedades de lo que son los números reales, los números enteros, los números naturales, los fraccionarios, los estamos generalizando para cualquier conjunto. En este caso, por ejemplo, yo puedo, como el ejemplo que les dije, puedo agarrar el conjunto de todas las cervezas, ya que agarro la operación del menor. Entonces aquí también podríamos generar una operación binaria, pero no tendríamos una identidad. Vamos a hablar de los inversos. Entonces, para cada x en G existe x a la menos 1, así se le pone. Esos son los inversos, tal que x a la menos 1 compuesto con x es lo mismo a x compuesto de x a la menos 1, y esto me debe de dar la identidad. A esto se les conoce como los inversos. Y dada la operación binaria, hay otra propiedad que aquí no está de forma directa. Quiere decir que si yo los opero, me va a dar otro elemento de este conjunto. Es decir, que no se sale. Por ejemplo, 2 más 8 es 10 y el 10 también es un número de mi conjunto total. Es decir, la operación no se brinca, no sale de la pantalla, ¿vale? Ahora, esta es la definición de un grupo. Así como lo ven, esas son son los cuerpos, son los objetos de estudio más simples del álgebra y los más básicos. Fíjense, no tenemos un cero, no tenemos división, multiplicación, suma, resta. Hay muchas cosas que no se tienen en grupos. Dado ese estudio, cuando uno se lleva matemáticas o lleva álgebra en
en la carrera, álgebra superior no tanto, álgebra abstracta. En álgebra 1 a huevo es teoría de grupos. La teoría de grupos, después en álgebra 2 o álgebra abstracta 2, ya se maneja lo que son los anillos. ¿Qué son los anillos? Aquí lo que vamos a hacer es, no me basta una operación, sino que ahora voy a meter otra operación, una suma y una multiplicación, por así decirles. Entonces les voy a presentar de este lado lo que es la definición de un anillo. Aquí voy a ocupar otra letra para que no se confunda. Un anillo, R con la suma, y ese puntito se le conoce como multiplicación, por así decirle. Un anillo con dos operaciones es un conjunto, allá no me ocupo, es un conjunto con dos operaciones binarias, así, de esta forma, que llamamos suma y multiplicación. Y debe de cumplir las siguientes, que cumple los siguientes requisitos. Igual que acá, en la teoría de grupos, debía de cumplir estos tres axiomas. Recuerden que los axiomas son las leyes. Aquí estamos definiendo lo que es un grupo. Acá vamos a definir lo que es un anillo. R con la suma es un grupo abeliano, ¿sí? Otro matemático muy chingón, el buen Abel. Entonces, fíjense, de la definición de grupos, yo nunca dije que fueran conmutativos. Para que sean conmutativos, quiere decir que A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. Quiere decir que son conmutativos o que conmutan. A y B, pues elementos de R, ¿va? Entonces, simplemente véanlo así con los deditos. A por B es lo mismo que B por A. Entonces, bueno, aquí le puse como suma, ¿no? Aquí entonces vamos a dejarlo con suma porque si no se va a confundir con la operación. Ahí está. Esta pinche propiedad que dijo Abel, que era, Abel trabajó con grupos de esta forma, que son conmutativos. Van a decir, pues qué mamada, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. Estas operaciones de los grupos abelianos no siempre son ciertas. Por ejemplo, la multiplicación de matrices no es lo mismo A por B que B por A. Ahí ya tenemos a un ejemplo de que cuando no conmutan las operaciones. Después tenemos que la multiplicación es asociativa. Hablando de asociativas, quiere decir que A por B por C es lo mismo que A por B por C. O sea, es la propiedad asociativa, similar a lo que teníamos en la teoría de grupos. Creo que aquí lo escribí al revés, pero es la misma idea, ¿va? Entonces debe de ser asociativa. Tenemos que la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir la propiedad distributiva? Estamos hablando ya de combinar la suma y la multiplicación. Entonces sería A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Es decir, que se distribuye. Estas propiedades vienen también de los axiomas de Peano, de las solas propiedades de los números reales. Las estamos generalizando y le pedimos a un anillo que debe de cumplir esto, tanto por la izquierda como por la derecha. Así que debe de cumplir, aquí lo confundí. Aquí era A por B, A más B por C es igual a A por C más B por C. Estas tres características son las que generan a un anillo. Entonces hay anillos donde las operaciones no son conmutativas. Por ejemplo, el espacio de todas las matrices con la operación suma y la operación multiplicación de matrices no son conmutativas, no pasa lo de los deditos. Entonces fíjense, hablamos de anillos, hablamos de grupos. Dado esta situación, todavía no defino lo que es un campo, un field, o un grupo, o un cuerpo, perdón. Entonces, para que sea un cuerpo, para que sea un campo, voy a agregar todavía más definiciones, ¿sí? Así es la matemática pura, así que no se me vayan a espantar. Esto es para que sea un campo, o sea, un cuerpo. Debemos de saber que 1 por X debe de ser igual a X por 1 igual a X. Es decir, que la multiplicación debe de tener una identidad. O sea, debe de haber una identidad multiplicativa. O sea, debe de haber un 1, por eso lo pongo así.
¿va? Entonces, aparte de esta parte, esto de que es un anillo, la multiplicación debe tener una identidad, es decir, un número que si yo lo multiplico por ese número, me da el mismo. No necesariamente es el 1. En las matrices, por ejemplo, la identidad es la que tiene unos en la pura diagonal y ceros en la demás. Y además, deben de existir los inversos. Entonces, con estas dos características, que tenga una identidad, tenga un inverso, yo ya puedo decir que esta cosa es un campo. Además de que pues, esto estamos hablando de que tiene una división y es conmutativa. Ejemplos de campos, por ejemplo, los números reales y los números complejos. Estos son campos. Ya hasta aquí ya sé que ya están agotados, pero vamos a continuar. Ya viene la parte chingona, ya viene la parte medular de todo esto. Por un lado tenemos una estructura de grupo muy simple. Por otro lado tenemos una estructura de campo ya más elaborada, con un chingo de propiedades. Resulta, fíjense, que Galois encontró una relación entre estas dos cosas. O sea, él creó matemáticas más allá de la visión de cualquier persona. ¿Por qué? Los polinomios, sus soluciones, están en los campos. De hecho, si agarramos un polinomio con coeficientes en los reales, el teorema fundamental del álgebra dice, ¿sabes qué, cabrón? Tu pinche polinomio de grado n tiene soluciones en los números complejos, en el campo de los números complejos. No mames, lo cabrón que está esta parte del teorema fundamental del álgebra. No se confunda con lo que decía Galois. Yo les hablé de que para grado 5 no hay una fórmula exacta. Sí hay soluciones, no hay una pinche formulita exacta para todos. Eso es lo que me está diciendo, no se me confundan. Entonces, en esta parte hablamos de que Galois dijo, ¿sabes qué? Hay una relación entre estos campos y entre estos grupos. Y ahí surge el grupo de Galois. Entonces, trabajar con polinomios aquí, dado ciertas cosas que ahorita les voy a explicar, es lo mismo que trabajar con un grupo pedorro, así como lo ven, 3 propiedades basiquísimas. No hay nada más básico que esto. O sea, 3 propiedades que simplemente seas que te los asocie, después que haya una identidad, después que tenga un inverso y ya. Eso es todo lo que tiene un grupo, un conjunto cualesquiera. Puedes agarrar un conjunto de pulgas y estarlas asociando y tienes ya un grupo con una operación binaria. Los campos, si se dan cuenta, pide un chingo de cosas. Pide que sean abelianos. Ser abeliano en un grupo está muy cabrón. O sea, no todos conmutan. También tenemos las propiedades asociativas y además ya tenemos 2 operaciones. O sea, ya estamos engrosando mucho lo que es el álgebra. De hecho, así empiezan los cursos. Empezamos con grupos, luego siguen anillos y en álgebra 3 hablamos de campos. Entonces, lo que hizo Galois fue sorprendente porque relacionó estas dos cosas. La forma de ligar estas dos se le conoce como la teoría de Galois o de Galois. Entonces, él encontró una forma de asociar estas dos cosas. Cuando trabajaba con esto de los polinomios de grado 5, lo que dictaminó Galois y casi al mismo tiempo Abel en el siglo XVIII fue que si el grado del polinomio es mayor o igual a 5, no existe una fórmula exacta para encontrar a partir de sus coeficientes sus raíces. Que no haya es diferente a que no se pueda encontrar. Lo que dicen es, bueno, ¿sabes qué? Tú con tu suma, con tu resta, con tu multiplicación, tu división, tu exponenciación, o sea, con todo lo que te enseñan para despejar, que pasa como cuadrado, que pasa como raíz, que pasa como quién sabe qué, que restando, sumando, dividiendo, todo eso, no vas a poder encontrar las raíces de un polinomio en n mayor a 5, si tiene ciertas características en general, o sea, no hay una fórmula en general. De hecho, lo que hace Galois y lo que hizo Abel casi al mismo tiempo fue decir, ¿sabes qué? Para n mayor o igual a 5 no se puede, pero si tiene ciertas características, sí las vas a poder encontrar. O sea, todavía te dice, ¿sabes qué? Si, por ejemplo, una de las propiedades una característica que debe tener, que la potencia sea un número primo. Si es un primo y encontramos los valores de x y bla bla bla, podemos encontrar con radicales su raíz. Bueno, y te dicen, ¿sabes qué? No se puede. No hay una fórmula exacta, no hay una fórmula para todos. ¿Cómo le hacemos entonces? En esto donde entra lo que son los métodos numéricos, los métodos de aproximación. Por ejemplo, Newton-Raphson, que tenemos el polinomio y vamos agarrando y vamos bombardeando con las tangentes, y la tangente en algún momento se tiene que aproximar a lo que es la raíz.
O sea, después por intuición, el método de Newton-Raphson. O sea, hay métodos numéricos que te ayudan a ir acotando más bien lo que es la raíz. Para fines prácticos, a lo mejor la raíz vale 1.99, pero si yo le doy 1.999998, esa raíz para fines prácticos me sirve. No encontré la raíz exacta, pero sí encontré una muy buena aproximación de la misma. Y yo me puedo aproximar lo más que quiera a esa raíz. Ahora sí viene la idea de qué hizo Galois. O sea, cuál fue la grandeza de su idea. Lo voy a escribir acá. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo el anillo de los números racionales, con la operación suma y multiplicación, puedo construir lo que se le conoce como una extensión. Esas extensiones son como las extensiones de pelo. O sea, imagínenselo así. Tienen su pelito y todavía se ponen más cosas y se ponen así bien su pelo más bonito, más largo. Extensiones de pestaña. Son las pestañas y se ponen otra cosa que hace que las alarga. Dado esa situación, entonces, ¿qué chingados es una extensión? En álgebra tenemos un campo y esa extensión lo que voy a hacer es un campo más grande que además contenga al campo que tenía ahí. Lo voy a hacer con un dibujo acá. Hagan de cuenta que esta es una bolsita, ¿sí? Ahí está el conjunto con sus dos operaciones. Acuérdense que aquí tiene sus operaciones de suma y multiplicación. Y más arriba tenemos un conjunto más grande, pero fíjense, debe de contener a este elemento. Y aquí las operaciones de suma y multiplicación se conservan. ¿Cómo yo hago esta extensión? Aquí lo estoy poniendo de a grosso modo. Las extensiones no necesariamente son así. Estoy hablando de que estas operaciones, fíjense, qué curioso, tengo los racionales y le estoy sumando solamente un elemento. O sea, aquí los elementos son de la forma a más b raíz de 2. Fíjense cómo yo puedo extender a los racionales poniéndoles un irracional. Con ese irracional ya hice otros elementos. Por ejemplo, ¿cómo se vería esto si lo ponemos gráficamente? Aquí tenemos a la recta. Voy a hacer a grosso modo. Por ejemplo, aquí tenemos el 0 y aquí está el 1, aquí está el 1 medio, por aquí está el 7 octavos, aquí está el 1 cuarto. Aquí están los números racionales. Aquí estoy abusando porque los números racionales, si los vemos en una recta, tienen huecos que son los irracionales. Entonces lo que hago, al pegarle raíz de 2, estoy haciendo un producto cruz o estoy extendiendo a un plano. Y aquí arriba, por ejemplo, voy a tener raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 raíz de 2. Por aquí, por ejemplo, este punto es 1 medio más raíz de 2. Y ya estoy generando un plano. ¿A quién se parece que conocen estos? Pues también tenemos, por ejemplo, lo voy a poner en otro lado, allá arribita, una extensión clásica. De las clásicas es los reales y su extensión son los complejos. De hecho, esta cosa, si nosotros lo vemos de forma estricta, en los números complejos pues solamente son R con ese hediondo, con ese imaginario, y con el número i. Y así se construyen los números complejos. Entonces hablamos de una extensión. Es necesario hablar de la idea de extensión porque de esas extensiones van a ser lo que se le conoce como los grupos de Galois. Ahora vamos a hablar de lo que son los isomorfismos y los automorfismos. Imagínense que tenemos dos conjuntos. Entonces a un elemento A le voy a asociar un elemento B, a un elemento C le voy a asociar un elemento D. Se dice que un isomorfismo es una función biyectiva. O sea, aquí lo voy a poner. Un isomorfismo es una función biyectiva. Una función biyectiva, ¿qué es? Es decir, que yo los agarro de la manita a cada uno de estos elementos. A cada elemento de aquí le asocio uno de acá y no me va a sobrar nadie. Entonces, esta función, recuerden que biyectiva es inyectiva. O sea, que a cada elemento lo manda uno distinto. Y es suprayectiva, que es decir, que a todos me los voy a acabar. ¿Vale? O sea, todo elemento de acá viene de uno de acá. Los agarro de la manita.
Ahora, un automorfismo es un isomorfismo en sí mismo. Así de simple. Es decir, que si yo agarro y aquí digo que esto es un campo y le asocio una función biyectiva, un isomorfismo en sí mismo, estos son los automorfismos. Y a estos automorfismos se les conoce también como las permutaciones, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo voy a agarrar una función que vaya desde z hasta z, son los números enteros. Entonces esta función yo le voy a asociar la identidad. La identidad, o sea, al 1 lo mando al 1, al 2 al 2, al 3 al 3. Esa es una función biyectiva y es un automorfismo de z en z. Y además también agarramos sigma 1 de x como menos x. Es decir, que al 1 le voy a asociar el menos 1, al 2 el menos 2. Los voy a permutar, o sea, voy a hacer las permutaciones del conjunto. Es decir, por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, una permutación es 3, 2, 1. O sea, el mismo conjunto pero revolcado, la misma pinche gata pero revolcada. Este conjunto de automorfismo, entonces, ya para definir el grupo de... Aquí vamos a definir primero L es una extensión de K. Entonces el grupo de L sobre K, así. Aquí son todos los automorfismos de K. Y a esto es lo que se le conoce como el grupo de Galois. Así. Entonces, yo voy a construir todos los automorfismos aquí. Y eso va a ser un conjunto. El conjunto de todos estos automorfismos es el grupo de Galois. Entonces, recuerden, isomorfismos son funciones que los agarran de la manita, ¿sí? Los van a cada uno lo manda a otro del mismo conjunto. Son permutaciones como este ejemplo. Aquí en una permutación lo único que hice es que los volteé. A todos los automorfismos los meto en un conjunto y esto es lo que se le conoce como el grupo de Galois. Ya, hasta este momento ya están hasta la madre. Pero fíjense cómo va esta onda. Resulta que si un polinomio metemos ahí, el polinomio lo metemos al campo, las soluciones de ese polinomio también van a ser soluciones en el grupo de Galois. Quiere decir, y simplemente el teorema fuerte de Galois quiere decir que un polinomio tiene solución en el campo K, sí y solo si su grupo de Galois es soluble, punto. Que yo en vez de trabajar con esos monstruos que son los campos, que están muy elaborados, extensiones y la chingada, trabajamos con un grupo. Este es el conjunto de todos los automorfismos de este campo en sí mismo. O sea, bueno, ahí estoy redundando. El conjunto de todos los automorfismos. ¿Qué operación binaria tiene? La composición, ¿sí? Porque acuérdense que para grupos necesito un conjunto y necesito una operación binaria. Esa es la grandeza del teorema de Galois, de las ideas de Galois. Van a decir, no te entendí ni madres, es claro. O sea, si no están estudiando matemáticas, todo esto solamente son ideas. Las traté de aterrizar lo más posible, pero hay conceptos que sí se necesita llevar todo un curso de teoría de Galois. Es un semestre, no puedo recortar un semestre en un video de 10, 15 minutos, 20 a lo mucho. Entonces también, para concluir, ¿qué significa que un grupo sea soluble? Aquí ya también es otro rollo. Fíjense, el conjunto, si decimos que un grupo es soluble, debe de tener grupos normales. Los grupos normales son que vía la composición tenemos ahí un grupo normal. Vía la composición, por ejemplo, si yo agarro un elemento del grupo y agarro su inverso y en medio le clavo un elemento del subgrupo normal, este debe de estar en n. Es decir, que es invariante con la conjugación. De esta parte, por ejemplo, todos esos grupos normales los voy anidando como si fueran cebollas. Entonces, un grupo normal contenido en otro grupo normal, en otro, le puedo pegar al grupo en sí. Un grupo soluble quiere decir que yo lo puedo formar con grupos normales. Y Galois demostró que si agarramos polinomios en un caso específico, para n mayor o igual a 5, entonces no es posible hacer eso. Y si es posible para grados de 4, 3, 2 y 1. Eso lo demostraron Abel
y Galois. También para que un grupo sea soluble hablamos del cociente, hablamos de las clases laterales, de que las clases laterales son elementos del grupo, pero eso ya son rollos matemáticos más teóricos, ya no los quise anotar aquí. A hablar de Galois, sé que a lo mejor hasta fue un pecado hacer un video de Galois porque su teoría es muy extensa. Hay gente que se dedica a hacer su doctorado en teoría de Galois, punto. Se dedican 5 años de su vida, 3 de la maestría o 2, dependiendo de dónde sean. Se dedican 7, 8 años a estudiar la teoría de Galois. Es un pecado realmente hablar de Galois en un solo video. Es introductorio, les platiqué lo que son los grupos, lo que son los anillos, lo que son los campos y la relación del grupo de Galois, de dónde salen las permutaciones y qué es un grupo soluble o resoluble. Espero les haya quedado la noción de todo esto de Galois. Si quieren saber más, ahí en la descripción les voy a dejar los links de los libros de donde yo me basé. Si quieren saber más, echen una leída. Si están estudiando matemáticas, a huevo van a ver Galois. Sigan las redes sociales. Este video fue a petición. Si quieren algún video en específico, pídanlo en los comentarios, pídanlo. También en la comunidad, hay una comunidad en YouTube, yo estoy publicando ya ahí cosas. También en las páginas de Facebook, en Twitter. Yo soy el profe John y esto fue Teoría de Galois a la Mat Rocks.